Utilizar Power BI, usualmente nosotros iniciamos con cargando los datos, una vez que cargamos los datos ya viene la información desde la base de datos o desde el Excel o de cualquier fuente de datos que ustedes tienen, que están utilizando, pero sin embargo cuando empezamos a utilizar ya o necesitar aspectos un poquito más personalizados es donde tenemos que recurrir a este lenguaje que es el DAX, que es el que vamos a estar viendo algunos ejemplos introductorios el día de hoy. Cuando hablamos de Power BI, nosotros hemos importado los datos y nos encontramos con que para desplegar una información, esa información no viene en una columna dentro del conjunto de datos, vamos a tener que empezar a crear nuestros propios cálculos. Esos propios cálculos los podemos crear con dos conceptos particulares. Uno es creando columnas calculadas y otro es creando medidas calculadas. Como su nombre lo dice, son datos que no vienen dentro del dataset original, pero que nosotros podemos calcular y agregar a nuestra solución. ¿De qué hablamos cuando estamos tratando de columnas calculadas? Aquí es importante poder ver. Yo puedo hacer mis propios cálculos dentro de Power BI, ya sea a nivel de columna o a nivel de medida. Aquí lo principal que hay que tomar en cuenta es cuándo es que aplica una o la otra. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que tenemos la columna A, B y C y queremos calcular un número para cada una de esas columnas, por ejemplo, el ejemplo siempre típico que utilizo es, tenemos una tabla donde está la cantidad de artículos y está el precio unitario. Y nosotros queremos sacar el total de ese cálculo, que sería precio unitario por la cantidad de artículos. Y queremos que eso aplique para cada una de las filas de mi tabla. Entonces, como va a aplicar para cada una de las filas de mi tabla, y quiero que se refleje como una columna para cada una de esas filas, utilizo una columna calculada. Entonces recuerden, la columna calculada se aplica fila por fila, que es súper importante, se aplica fila por fila, y además se calcula en el momento de la creación, cuando ustedes crean su columna calculada, se crea esa columna, y además cada vez que ustedes refresquen los datos, se va a calcular esas columnas otra vez, digamos, en vivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los resultados se materializan y se asignan a una tabla en específico. Algo que es importante es que cuando ustedes están creando columnas calculadas dentro de Power BI, las columnas solo pueden ver las columnas que están en esa tabla. Entonces yo no puedo, ese es uno de los requisitos. Ese es el cálculo que yo puedo hacer, columnas que están dentro de esa tabla. Ya tendría que hacer algún aspecto un poquito más personalizado si quiero ver columnas que están en otra tabla. Pero por default van a ver solo las de la tabla donde están. Después se pueden utilizar filtros, en este caso es que yo puedo venir y filtrar la información que yo quiero estar desplegando dentro de esa columna. Este es un ejemplo de una columna calculada, que era lo que les estaba diciendo, que yo puedo tener una tabla, en este caso la tabla de ventas, tengo la columna de precio y la columna de costo, y quiero saber cuál es el margen. Entonces, prácticamente lo que hago es una resta. Esto se parece siempre mucho, cuando siempre digo que DAX se parece mucho a lo que serían los cálculos en Excel. ¿Han visto que en Excel usted puede venir y pararse en una celda y sobre esa celda hacer alguna fórmula con las otras celdas? Es lo mismo en DAX. De hecho, dependiendo de la versión de Power BI que ustedes tengan, cada vez se le agregan más funciones a DAX. Digamos, no son 10, 20, 30, son como alrededor de más de 1000 funciones de DAX o operadores de DAX que están disponibles, así que sabérselas de la memoria es prácticamente imposible. Yo creo que ni los que la escribieron se las saben todas de memoria, pero uno sí puede saber algunos detalles bastante genéricos sobre esas columnas calculadas o precisamente sobre DAX. Después tenemos lo que serían las medidas. Cuando hablamos de medidas, vean que las medidas ya no están asociadas a una tabla en particular,
sino que están asociados al modelo de datos. Entonces, eso es distinto. Las columnas, yo tenía una columna, la podía asociar a esa tabla en particular. Y ahí quedaba, es decir, en el contexto de creación de la columna. Cuando hablamos de medidas, aplica todo el dataset o a todo el modelo de datos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen un modelo de datos en Power BI y dentro de ese modelo de datos tienen 5 tablas, pueden crear una medida, o sea, un cálculo personalizado donde toman valores de las 5 tablas y tienen un valor resultante. Algo que es interesante es que se calcula en tiempo de ejecución. No está juntado a ninguna tabla, digamos, no está añadido, no es un cálculo ya hecho. Y además, como le dije anteriormente, se pueden utilizar todos los datos a la vez. Yo puedo hacer lo que serían las medidas tan complejas como yo quiera. Dentro de Power BI existen lo que se llama medidas explícitas y medidas implícitas. Las medidas implícitas es, por ejemplo, si ustedes importan un conjunto de datos y dentro de ese conjunto de datos hay un número, o sea, se detecta que es un número, por default, Power BI calcula una medida implícita, que es la suma. Hace un sum. Entonces se asocia esa medida. Pero ustedes pueden crear sus propias medidas, que en este caso se crea una medida que sería explícita, porque yo la estoy utilizando. Hay algo que es súper importante, de que cuando yo tengo medidas implícitas, no se pueden mezclar con medidas explícitas. Por ejemplo, yo tengo ya una medida implícita que es el total amount, que es la suma de todas las ventas. Es el sum de total amount. Esa medida no la puedo mezclar con otra medida, porque ya es una medida implícita. Si yo quiero empezar a hacer medidas que utilicen dentro de su cálculo otras medidas, voy a tener que hacer mis propias medidas explícitas. Entonces eso es súper importante. Algo que se llama es que todo lo que siguen las columnas y las medidas son sensibles al filtro. ¿Qué quiere decir? Si el Power BI tiene filtros, se va a filtrar el cálculo de esa medida, a menos que ustedes les digan que no. Esto es un ejemplo de una medida, donde yo le digo, el total de cantidades es la suma de sales quantity. Esa es una medida. Se parece a una columna, ¿cierto? La sintaxis siempre va a ser la misma, digamos, en lo que sería Power BI. Lo que hay es el contexto, uno tiene que saber. Digamos, si yo aquí estuviese haciendo el sum de sales quantity, esto, si fuese una columna, se agrega como una columna a la tabla. Y esa es la suma. Aquí no me serviría porque yo tengo sales quantity y solo tengo una. Entonces Power BI me va a decir, hay un error de sintaxis. Pero como tengo una medida, si lo hago a nivel de toda la columna. ¿Lo ven? Hacia abajo. Entonces ahí sumo. Al igual que en Excel, ven que aquí, por eso lo puse aquí abajo. Suma lo que sería la medida personalizada. Esto es lo que les estaba diciendo, que son las medidas implícitas que ya vienen dentro de Power BI. ¿Para qué me sirve DAX? DAX me sirve para poder hacer agregaciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un modelo de datos y ese modelo de datos quieren hacer la suma, el average, mínimos, máximos, promedios, quieren hacer diferencias, o si tienen alguna fórmula financiera para calcular los KPIs, todo eso se puede hacer con DAX. Algo que no está dentro, digamos, de los datos ya previamente generados. Después también podemos hacer filtrado, podemos filtrar nuestras medidas. Y dentro de las agregaciones más comunes son estas, por ejemplo, hacer la suma, el average, mínimo, máximo, hacer el distinct count o contar. Yo lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí, esta es una suma, digamos, de toda la cantidad que se puede hacer con DAX. También se puede almacenar, en este caso, de las columnas. Es bastante eficiente. Todo lo que sería el DAX que se almacena, porque se toman las columnas como parámetros y además se utiliza un concepto para saber dónde es que yo puedo venir y utilizar esa información. Puede ser a nivel de columna, a nivel de tabla, puede ser un valor escalar o puede ser una fila. ¿Qué significa esto? Yo tengo funciones de DAX que me van a devolver un solo valor. Yo tengo una función de DAX que me puede devolver toda una tabla o toda una columna.
y sobre eso utilizarlo en una fórmula. Entonces aquí es donde ya vemos que se amplía un poquito más el espectro. También existe el concepto de compresión y codificación dentro de DAX. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen medidas, pero ese cálculo se optimiza para que ocupe poca memoria y que los valores no se repitan. Por ejemplo, esta es una forma de codificación por compresión a la hora de estar utilizando los modelos tabulares, igual que aplica para DAX, todas las medidas. Ven que aquí tiene todo lo que sería la columna, que serían todos los colores que existen, pero en realidad se hace una compresión. Eso es lo que se llama compresión. Yo digo, azul, ¿cuántas veces aparece? Rojos, ¿cuántas veces aparece? Verde, ¿cuántas veces aparece? Entonces, no se almacena esto, sino que se almacena esta otra parte. También, si hay datos duplicados, como lo ven ahí, que es rojo, que aparece muchas veces, se comprime. Puedo utilizar DAX para hacer filtrado, que igual, filtrado implícito y filtrado explícito. Implícito es que si ustedes pusieron dentro de Power BI todo lo que serían sliders, el DAX va a heredar esos sliders, a menos que usted explícitamente se lo quite. Entonces es importante que lo tomen en cuenta. ¿Bien? El filtrado implícito, que son los sliders. Por ejemplo, yo escojo rojo, él filtra el cálculo solo para que sea rojo. Por ejemplo, yo tenía un zoom del total de ventas y dentro del slider yo pongo rojo, aplica el zoom solo para rojo. O si pongo verde, aplica zoom solo para verde. Si quito el slider, lo aplica para todos. Entonces eso es importante que nosotros tengamos. También puedo tener lo que se llama el filtrado explícito. El filtrado explícito dentro de DAX, ¿qué es lo que significa? Yo puedo venir y hacer este caso. Ven que aquí dice Green Quantity. Dentro de Green Quantity, lo que yo quiero saber es la suma de todas las cantidades, pero cuando el color es verde, como se ve acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que llamar a un operador que un poquito más adelante está la sintaxis, que se llama calculate. Eso es propio de DAX. Yo tengo que venirle y decirle, quiero calcular la suma de todas las columnas de quantity, pero cuando el color sea verde. Y entonces esto me devuelve un valor. ¿Qué es esta? Ven que lo que hace la función calculate es que evalúa una expresión dentro de un contexto y le aplica un filtro en particular. Este otro es ejemplo de calculate. Vean que el calculate también me sirve para hacer los filtros, que yo digo calcular el total de las ventas donde el país es Estados Unidos. O le digo, puedo decir calcular la cantidad de clientes donde el año sea 2017 y el gender, o que digamos en este caso que son hombres. En que es la sintaxis que yo puedo estar utilizando. También puedo utilizar el calculate para hacer todo lo que sería cálculos un poquito más complejos, que en este caso sería, quiero saber la diferencia desde una fecha a hoy, ¿verdad? Entre dos fechas, quiero saber la diferencia entre dos fechas. Entonces yo le digo, las unidades vendidas menos el calculate, dice que me calcule todas las unidades vendidas tomados de la tabla de ventas, donde el order date sea igual al 2017-0503, sería el mayo, ¿verdad? Entonces yo puedo sacar esa opción, y este valor es el valor que yo tengo acá. Entonces él me trae ese cálculo. También puedo aplicar todo lo que se llama contexto de filtrado, que es una combinación de todos los filtros, y además puedo utilizar calculate para sobreescribir ese contexto de los filtros. Algo que es importante cuando estamos utilizando todo lo que sería DAX es, por ejemplo, que yo les dije que por default, si ustedes tienen un slider, él filtra. Son los filtros implícitos. Pero ¿qué pasa si ustedes quieren desplegar dentro de su Power BI una medida que diga el total de ventas sin importar los filtros que tengan en el reporte? Entonces tengo que venir y crear una medida calculada donde yo le digo, por ejemplo, aquí, las ventas de todos los colores, la cantidad de ventas de todos los colores, donde yo le digo, calculate la suma
de la cantidad con un filtro, y ese filtro es all. ¿Qué quiere decir? Que tome todos los datos. Entonces, por ejemplo, si en su Power BI yo tenía, como el ejemplo anterior, green y red, por más que el usuario le dé clic en green o le dé clic en red, no le va a aplicar el filtro a esta medida, siempre va a calcular el total. Entonces eso es importante porque muchas veces en los tableros, dependiendo cómo se construyan, algunas personas crean las medidas y las dejan con medidas implícitas. Y dependiendo de los filtros que hace, puede ser de que guíen mal al usuario. Entonces, dependiendo, imagínense que ustedes dejen un filtro por default, donde por pruebas están escogiendo un tipo de producto. Entonces vienen y lo publican así. Entonces el usuario, cuando ve total de ventas, va a ver el número incorrecto. Porque no son el total de ventas, es el total de ventas filtrado ya previamente por un producto. Aquí puedo hacer también todo lo que sería los filtros. En este caso, dentro de lo que serían los cálculos, vean que aquí yo puedo tener dentro del cálculo hay un filtro, pero esto me da un error. ¿Por qué? Porque este filtro se lo tengo que aplicar a una tabla. Entonces yo le puedo aplicar directamente un campo que se llama filter, que es este. Este es un ejemplo de un filtro. Un ejemplo de un filtro es donde yo le digo el low margin, o saber cuando algo tiene un porcentaje menor, es donde yo tengo el calculate, donde yo le digo calcúleme la suma de la cantidad de ventas realizadas, filtrado por, y aquí le pongo una expresión, filtrado por la tabla de 6, donde el resultado del sales price menos el sales cost sea menor o igual a 1. Entonces quiere decir que tengo un margen muy bajo. ¿Lo ven? ¿Ven el problema que yo tenía aquí? En esto, porque se le estaba poniendo directamente aquí la expresión que yo quería evaluar. Eso es inválido. Tengo que aplicarle al calculate, le tengo que aplicar un filtro. Entonces ahora sí ya es un cálculo válido. También dentro de Power BI está algo súper básico, pero que se tiene que tomar en cuenta, que es definir las relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros importamos datos, Power BI va a tratar de identificar las relaciones entre los datos. Si estamos importando de un SQL Server y la base de datos tiene integridad referencial, digamos, columnas foráneas, él va a interpretar esas columnas foráneas y me va a traer esa información. Y me va a relacionar esos datos dentro del modelo de Power BI. Si estamos importando de un Excel, él lo que va a hacer es tomar los datos, leer las columnas de cada uno de los datos que estamos importando, y si las columnas se llaman igual en dos tablas, él me va a crear la relación. Si ustedes empiezan a generar Power BIs y de repente ustedes hacen una medida o hacen una columna calculada y el valor que le da para todas las filas es el mismo, o sea, si les da el mismo, lo que pasa es de que las relaciones están mal hechas dentro de su modelo de datos. ¿Por qué? Porque no se están aplicando los filtros implícitos. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. También existe desde abril de 2017 otro concepto que se llama Quick Measures. El Quick Measures lo podemos ver como plantillas ya generadas de cálculos en DAX de los más conocidos. Por ejemplo, el Year to Date o el Month to Date, o la diferencia entre años, el crecimiento, todo eso ya son columnas que están calculadas. Antes de ir a esto, vamos a hacer unos cuantos demostraciones para que nos quede un poquito más claro estos conceptos. Vamos a levantar Power BI. Bien, como me comentaron, ustedes ya, la mayoría ya ha trabajado con Power BI. Por eso vamos a hacer aquí algún ejemplo. Primero el de las relaciones. Por ejemplo, si yo estoy conectándome a un SQL Server,
Le puedo decir que me estoy conectando a un servidor que es local. Y por ejemplo, aquí tengo la famosa tabla de AdventureWorks. Y tengo FAQ Internet Sales. Bueno, si yo aquí le digo import, él me va a traer los datos, pero vean que también está esta opción de Select Related Tables. El Select Related Tables lo que me va a ir es ir a leer el esquema de la base de datos y me va a buscar cuáles son las tablas que están relacionadas. ¿Para qué? Para poder venir y generar bien nuestro esquema. Ahí está haciendo la consulta. Ven que él ya seleccionó de forma automática algunas relaciones, que son todo lo que se me generaría la tabla estrella. Aquí le puedo decir load. Vamos a esperar que levante. Estos son algunos de los DAX que vamos a estar utilizando. Estos ya los tengo publicados o ahora los voy a publicar dentro de lo que sería el sitio de la presentación. Para descarguen la PPT y descarguen estos DAX. Bien, ya importó la información. Si nosotros nos vamos aquí a FAQ Internet Sales, no sé si ven ahí de que al lado de aquí FAQ Internet Sales, al lado de Sales Amount o de Revision Number hay un signo de sumatoria. Esas son las medidas que estamos hablando que se llaman las implícitas. Y por default, si me voy aquí a la parte de Modeling, ve que él ya me puso que la medida implícita es una suma. Pero ya puedo venir y después yo cambiar esta medida implícita. De hecho, hay cosas que se pueden venir y optimizar dentro de su importación de datos. Ven que esto se llama Revision Number, que es el número de la revisión. En realidad eso no es ningún valor de datos que me interese, es solo un número de referencia. Entonces yo debería venir acá y decirle que no lo sumarice. Quitar eso, porque solo es una referencia. Standard Cost, si es. Unit Price Amount, si está bien. Dentro de este cosa que se llama Unit Price Discount Amount Percentage, vean que ustedes también pueden venir aquí y venir y cambiar el formato, que es importante. Digamos, usualmente cuando están importando los datos dentro de Power BI, tienen que empezar a afinar su modelo, que es decir, ver si lo que importó Power BI le puso el tipo de dato que es. No sé si les ha pasado de que ustedes importan algo en Power BI y le pone el tipo de dato que no es. Entonces tenemos que venir aquí y corregirlo. También corregir el tipo de dato y el formato para que cuando se despliegue de forma adecuada. Si nosotros nos vamos a revisar el modelo, vamos a poder revisar aquí todo lo que serían las relaciones. Entonces esto es lo que él me genera Power BI por default, que son todas las relaciones entre los datos. Estos usualmente están bien porque son importados desde la base de datos. Si ustedes los están importando desde Excel, como el que voy a importar ahora más adelante, tienen que tener en cuenta de que hay que venir y revisarlo, porque usualmente se equivoca. Porque en Excel los usuarios le ponen o columnas iguales y entonces hace match con las columnas que no son. Entonces tienen que venir aquí y definir específicamente cuáles son las columnas sobre las cuales se va a estar haciendo la relación. Después, vean acá que dentro de las relaciones, aquí tengo relaciones de esta tabla con DIMDate y hay tres. Una está, sí, creo que se nota, con la línea continua y otra está con la línea punteada. La línea continua, ¿qué es lo que significa? Esa es la relación primaria. Entonces, dentro de DAX, como les dije anteriormente, yo podría crear una medida donde en una medida podría tener un valor de una tabla relacionado con otro valor de otra tabla. Cuando yo hago eso, utilizo un operador que se llama Related Table o solamente le digo Related. Entonces, si yo quiero tomar acá, por ejemplo, FAQ Internet Sales y realizar algún filtro contra DIMDate, yo le puedo decir Related y el por default va a ser la relación entre FAQ Internet Sales con DIMDate
a través de esto, a través del date key y del campo due date key. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes quisieran que sea esta más bien la primaria, le dan doble clic sobre la relación y entonces establecen aquí, no, esta es la primaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes, dentro de cada una de ellas, ustedes de cada una de estas relaciones van a tener que definir cuál es la principal. Si ustedes no quieren definir cuál es la principal, dentro de DAX también yo le puedo decir, haga una relación de related table with relation y le pongo el nombre de la relación para que sepa por qué campo quiero relacionar los datos dentro de todo lo que sería el DAX. Entonces, ven de acá, esto se parece bien, no hay ningún problema. Podemos ver aquí toda la parte de datos, a ver cómo están. Puedo ver aquí todo lo que sería Fact Internet Sales. Algo que siempre me gusta hacer es, por ejemplo, esta opción de Carrier Tracking Number. Puede ser que eso no me interese estarlo mostrando, entonces yo le puedo decir Hide in Report View para que no se muestre, para que cuando yo llego acá a la parte de estar dibujando los datos no se me genere ningún problema. Y así con cada uno de ellos. Incluso puedo decir Fact Internet Sales Reason, puede ser que no me interese también mostrarlo, entonces aquí voy editando el modelo o cambiándole los nombres. Por ejemplo, aquí yo puedo venir aquí y en realidad ponerle esto currency. Entonces aquí estoy editando el modelo de Power BI. Aquí está customer. Y ahora, una vez que tenemos este modelo editado, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser que nosotros queramos crear alguna columna calculada. Eso se hace en la parte, por default estaba acá, entonces yo lo hago aquí en la parte de las columnas calculadas, en la parte de modelaje. Entonces dentro de la parte de modelaje, si queremos crear una columna, igual me voy aquí a la parte de datos, digo nueva columna, y dentro de nueva columna, lo que me va a dar Power BI es un lugar donde yo puedo escribir. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, que es unir dos columnas. Entonces, si yo voy a unir dos columnas, yo tengo aquí el nombre completo, le puedo decir que es, en la tabla donde estoy es Customer. Y dentro de Customer, vean que él me va diciendo cuáles son las columnas que tengo disponibles, digamos que sería el nombre, y yo quiero concatenarlo con el apellido. Entonces yo le puedo decir aquí que sería Customer, y por aquí va a estar el last name. Le doy Enter, y vean que ya me creó otra columna, que sería esta que está aquí abajo, que se llama nombre completo, que es una columna calculada. ¿Cómo distingo que es una columna calculada? Porque, aunque no se vea por ahí, tiene una FX al inicio. Entonces, así es que yo puedo venir y hacer columnas. Si ustedes ven acá, como les decía anteriormente, esa columna, cuando yo creo columna calculada, se crea para cada una de las filas que yo tengo ahí. Se va creando para cada una de esas filas, voy viniendo y generando esa información. Igual, dentro de estos mismos campos, yo puedo venir y empezar a generar otro tipo de cálculos. Por ejemplo, recuerden, esto se los voy a dejar ahí ya disponibles. Entonces, se puede imaginar qué hace este DAX. Toma dos columnas, se las multiplica, que era el ejemplo que les estaba diciendo, que era el ejemplo más sencillo, donde yo puedo venir aquí de que tengo de sales y lo multiplico por la cantidad. Ahora, esto aplica para la tabla sales. Si ustedes desean, queremos acelerar esto, vamos aquí a la parte de DAX, buscamos aquí Fact Internet Sales, le puedo decir una nueva columna,
Algo que tiene acá, no sé si ven este error que está dando, es al estilo Visual Studio. Esa columna no existe. Entonces tenemos que venir y revisar. Vean, porque incluso vean de que me dice que Sales Order Quantity y Sales List Price no existe. ¿Por qué? Porque él está esperando que exista una tabla que se llame Sales. Pero no existe. Entonces, ¿cómo se llama la tabla? FAQ Internet Sales. Y no existe la columna. Por eso es de que es importante ver, revisar. Este igual no existe. Tengo que cambiarla por FAQ Internet Sales. Y venir acá y buscar, por ejemplo, el Unit Price. Ahora sí funciona. Entonces igual, cuando ustedes vengan algún DAX que están creando o se encontraron alguna fórmula en internet, digamos, como esa que acabo de mostrar, ven que le aparecen ahí todos los errores. De hecho, el Power BI no los va a dejar seguir si no arreglan esos errores. Da un error completo. Entonces, es una forma de poder ir viniendo y generando los diferentes opciones. También yo puedo tener diferentes tipos de DAX un poquito más grandes. Dentro de esos DAX, por ejemplo, podemos tener este otro ejemplo que les voy a mostrar acá. Ven este ejemplo. Es un if que pueden tener. Ese se ve un poquito complicado. Entonces, cuando tenemos DAX, ya que son un poquito más complicados, usualmente es mejor utilizarlo una herramienta de terceros que es gratuita, que es DAX Studio. Porque en Power BI, si yo vengo y hago paste de eso, lo único que me va a decir él es, revise, porque es como un notepad en Power BI, generar todas las medidas y todo lo que serían las columnas, es un notepad y usted empiece a ver dónde está el error de sintaxis. Entonces, existe esta herramienta que es gratuita de unos señores que se llama SQL BI, es una empresa que da consultoría en Power BI y regalan esta herramienta, que lo que me permite es venir y conectarme ya sea a un servidor tabular o a una Power BI que esté en ejecución. En este caso, yo estoy ejecutando un Power BI, que es este, todavía no lo he guardado, se llama Title. Le digo conectar y vean que él me muestra cuáles son las columnas que están ahí disponibles. Dentro de esas columnas que están disponibles, yo puedo venir acá y decirle aquí el paste del DAX que yo tengo, y lo que me gusta a mí es Format DAX Query. Vieron que aparecía todo chorreado ahí, todo mezclado. Entonces lo que hace es revisar y ponérmelo ya en un formato un poquito más decente. Disculpa, pero ¿cómo fue que te conectaste al modelo que abriste? Cuando yo levanto el DAX Studio, él me da la opción de conectarme al Power BI. Entonces, al que tengo abierto. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un Power BI, ¿verdad? Y lo levantamos, vamos a buscar aquí el nombre. Nosotros venimos y levantamos Power BI. Bueno, puede ser que ya tenemos aquí Analysis Services. Ven que corre como un servicio. Pero si vemos aquí los procesos de Power BI,
vean que este Power BI está corriendo un Analysis Services. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Power BI, aunque es una herramienta de escritorio, cuando ustedes levantan Power BI, se levanta un motor de análisis servicios tabular. Entonces, por cada hoja que ustedes levanten de Power BI, por cada instancia de Power BI que levantan, se levanta una instancia de tabular, de análisis servicios, que está relacionado. Entonces, esta herramienta lo que hace es de que se conecta a esa instancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Power BI, cada vez que se levanta una instancia de análisis services. Se escoge un puerto random al cual está escuchando. Entonces, lo que hace esta herramienta es que hace una consulta de cuáles procesos de Power BI están corriendo, después dice cuáles procesos de análisis services están relacionados con este proceso de Power BI, después utiliza una herramienta de llama NetStat para saber cuál es el puerto, y después dice, voy a utilizar el API de análisis services tabular para conectarme a esa instancia. Así es, por eso que lo puede hacer. ¿Ve? Entonces, para que lo tomen en cuenta, cada vez que tienen ustedes Power BI, en realidad tienen un servidor ahí. Acá esto me va a dar un error, porque ven que dice que DIM Customer, vamos a ejecutarlo, ¿verdad? Porque, digamos, no tengo, ¿cómo se llama en realidad se llama Customer. ¿Dónde marca el error? Aquí sale el status. Ven que me dice NA. Bueno, y también interesante, vean que aquí me muestra el puerto. El puerto de la instancia de Power BI que está relacionada, que es el Analysis Services. Entonces, acá yo puedo decir DIM Customer. Quiero reemplazar DIM Customer por Customer. Le digo Replace All. Dentro de esto, podemos tomar ahora sí este dato que podemos tener acá. Nos vamos otra vez aquí a Power BI. Lo estamos haciendo para Customer. Bueno, algo interesante que vean que las columnas las pueden crear aquí en el modelo de datos o en el modelo de visualización. Para hacer columnas es mejor dentro del modelo de datos porque aquí yo veo el resultado. Por ejemplo, aquí yo tengo Customer. Entonces le digo aquí, nueva columna. ¿Qué se me hizo? Copy. A ver si no me traiciona el... Doy Enter. Y aquí ya tengo el Income Status. ¿Lo ven? Entonces, cuando están trabajando ustedes con Power BI, a veces es mejor estar haciéndolo así, como si tienen el DAX Formatter. Porque si no, imagínense todo lo que tendría que yo acomodado aquí. Porque, digamos, igual uno se le va aquí a una coma, por ejemplo, le digo aquí una coma. Lo más que me dice es de que hay un error. Incorrect syntax near. Es lo más que me va a decir. Y muchas veces no es muy intuitivo saber dónde es que está el error. Pero de que aquí yo puedo ir viniendo y generando, digamos, todos los DAX que yo necesite. Dentro de todo lo que sería la parte de DAX, también tengo este otro tipo de DAX. Vean, este es más sencillo. ¿Qué fue eso? Este está utilizando otra función de DAX que es para saber la diferencia de fechas. Entonces, aquí lo que él está haciendo es generando una nueva columna que decía días desde la primera compra, y entonces saca la diferencia, igual que en Excel, date diff. Entonces yo le digo date customer
day first purchase de hoy con respecto a la fecha de donde él tenía. Entonces vamos a ver si ese DAX podría ejecutar acá. Tenemos que ir aquí a Add Customer. Y dentro de Add Customer podemos tener aquí esta columna que ven que dice Day First Purchase. Entonces si podemos venir acá, lo tomamos, vamos a hacer otra columna. Aquí digo aquí. Customer. Y él me genera todo lo que sería la nueva columna de los cálculos. Aquí estos cálculos pueden ser tan complejos como ustedes quieran. Vamos, yo tengo script de DAX que son como de 30 líneas para hacer un cálculo muy específico. Entonces aquí ustedes ya pueden elegir y tienen que elegir dónde van a hacer ese cálculo. Lo hacen en la fuente de datos para que ya se las den cocinada, entonces sería lo mejor. Tire el trabajo a otro, yo solo lo dibujo. Lo puedo hacer en el cubo, entonces le tiro el trabajo a la persona del cubo. O lo hago de este lado. Usualmente cuando se tiene que utilizar mucho DAX es que yo no tengo control sobre el resto del flujo de datos. Lo que me dicen es, esto le doy y con esto haga lo que pueda. Yo no le voy a modificar nada más. Entonces ahí es donde uno termina haciendo mucho DAX de este lado. Pero vean de que es bastante flexible. También tengo este otro que sería para hacer el último demo. Nos quedan un par de 4 minutos. Vamos, para hacer el último demo, este es hacer una medida. Ven que dice Target Sales, es como para poder hacer opciones de KPI. Igual está referenciando la tabla Sales, pero sabemos que la tabla se llama FAQ Internet Sales. Igual, tal y como yo lo he generado dentro del Power BI, que estaba generando primero una nueva columna, a la par estaba la nueva, que sería una nueva medida. Puso alegre esto. Tenemos una nueva medida. Dentro de esta medida vamos a darle acá, a hacer aquí sí, FAQ Internet Sales. Entonces le digo aquí Enter. Le digo Target Sales. Vean que no hubo errores de sintaxis. Y me aparece ahora Target Sales asociados a ese FAQ Internet Sales. Nada más que el icono que aparece ya no es una FX como en la columna, sino que es como una calculadora lo que aparece. Al ser lo que serían las medidas calculadas para todo el conjunto y no para una fila, no aparece aquí el cálculo, no aparece el resultado. Para las columnas sí es muy sencillo, porque él lo agregaba la columna para cada fila, entonces yo podía ver el resultado. Si yo quiero ver el resultado de la medida, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo que irme aquí y buscarla, donde teníamos aquí el FAQ Internet Sales. Dentro de FAQ Internet Sales tenemos el Target Sales y aquí lo puedo convertir en un cart para poder ver el resultado de esa medida. Entonces, dependiendo, digamos, de lo que ustedes pueden estar viendo, digamos, tengo diferentes formas de poder estar viendo el DAX. Aquí les voy a mostrar otros ejemplos ya creados para que veamos las diferentes opciones que existen para poder tener el DAX. Vamos a esperar que cargue. Por ejemplo, aquí tenemos otro DAX. Este DAX es igual, muy parecido al anterior, es un if. De hecho, voy a copiarlo al editor. Vean, aquí es cuando yo quiero crear una clasificación de las ventas y decir si son bajas o altas.
Es igual, es un if anidado que pueden tener ahí en Excel. Podemos tener una medida. Por ejemplo, aquí tenemos este otro ejemplo de la medida. Donde decimos la suma de las órdenes más altas es el calculate de la suma de las órdenes más altas. En este caso el calculate de la suma del order total. Y donde yo le digo que esté filtrado por sales, donde el cost bucket es igual a alto. Ven, entonces ahora estoy utilizando una columna calculada para hacer una medida calculada. Entonces, esto es tan flexible como ustedes quieran, digamos, depende, digamos, de las necesidades específicas que ustedes tengan dentro de su organización. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente, ya en resumen, nosotros tenemos columnas calculadas que son materializadas en una tabla, tenemos las medidas que son materializadas para el modelo. Si ustedes tienen filtrado y filtran, por default van a ser filtradas esas medidas calculadas o columnas calculadas. Y cuando se tienen muchas columnas calculadas, y por ejemplo, vieron ese if que es muy pesado, el primero que les mostré, que tenía muchos if anidados, hay que tener en cuenta porque eso se calcula en tiempo de ejecución, cuando se hace refresh. Entonces, si los cálculos son muy pesados, puede ser que el modelo se vuelva pesado a estar haciendo refresh. Entonces, eso hay que tener en cuenta, digamos. Por ejemplo, había un requerimiento que hubo en un compañero de nosotros, tuvo en un banco, donde ellos querían, dentro del banco, querían hacer un cálculo, pero ese cálculo implicaba evaluar dentro del DAX 35,000 puntos. Ya Power BI se quedaba corto, daba problemas de desempeño. Entonces ahí tuvo que pasarse a hacer el cálculo antes. Entonces eso es súper importante. Para cálculos muy sencillos, si va a estar esto, pueden ser compleja la fórmula, pero no son muchos datos a hacer, pero si ya son para miles de millones de datos, mejor lo hacen en la base de datos. O pasan al modelo de Power BI que se llama Light Query, que ya no importan los datos, sino que se los envían al SQL Server. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Power BI tiene algo que se llama Query Folding. ¿Qué es lo que pasa? Si yo estoy conectado con un Light Query hacia un SQL Server y yo tengo una medida o columna calculada, lo que hace Power BI es generar el Transact SQL para que sea SQL Server el que calcula la medida, que no sea Power BI. Entonces le libera espacio y utilizo el poder del servidor, que es mucho más poderoso. Entonces con esto los dejo porque ya viene la siguiente charla. Entonces, muchas gracias.